Estimado estudiante, de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja, reciba la bienvenida al módulo de Estadística y Análisis Espacial. En el proceso de planificación territorial, es necesario, entre otros aspectos, simular los efectos de una acción sobre el territorio, así como identificar los sitios adecuados para la implantación de infraestructuras o equipamientos. Imagine que el gobierno local le pide identificar una zona para la implementación de un centro de salud de la ciudad. En ese proceso, los sitios candidatos deben cumplir varios criterios, como por ejemplo estar en una zona consolidada o a una distancia determinada de centros de salud existente, en un terreno de propiedad municipal o gubernamental, en una zona de fácil acceso, con calles pavimentadas o adoquinadas. Este ejercicio, sin contar con datos geográficos, puede ser desgastante y con errores, mientras que hacerlo con datos geográficos, entre ellos mapas, planos, herramientas CAD, pero sin el uso adecuado de herramientas de análisis, puede llevar a resultados erróneos. Manejar herramientas que nos faciliten este tipo de análisis y que además permitan comunicar gráficamente estos resultados con actores públicos y privados es fundamental para el diseño, la consulta o la conciliación de alternativas. En este ámbito, los sistemas de información geográfica, más conocidos como SIG, han tomado en los últimos 20 años gran protagonismo en la planificación territorial. Con un número creciente de herramientas, datos y actores, se ha pasado de un enfoque principalmente cartográfico hacia un enfoque de análisis, de simulación y de diagnóstico cada vez más avanzado. En la unidad, adquirirá capacidades para analizar datos y generar información geográfica. En esta unidad se busca que formule un análisis territorial con enfoque sistémico para construir un diagnóstico integrado consistente con el contexto del territorio a través de un enfoque multidisciplinario. Para lograr adquirir esta competencia es necesario que tenga conocimientos básicos de SIG, tales como añadir y visualizar datos geográficos, conocer los fundamentos de sistemas de referencia y la manipulación de capas con distintos sistemas de referencia, conocer herramientas de simbología y etiquetado, conocer las diferentes fuentes de datos geográficas a las que se puede acceder, tales como servidores, servicios WMS, WFS, WCS, manejo de GPS, OpenStreetMaps, entre otros, usar las distintas herramientas de edición y validación de topología, añadir y calcular campos y generar composiciones finales de mapa. La unidad de análisis espacial se ha organizado de la siguiente manera. Como primer bloque, que se impartirá de manera telepresencial en la semana 4, se realizará una introducción a los sistemas de información geográfica, en donde se abordarán aspectos generales sobre los SIG, como asignación de simbología y etiquetado, se conocerán algunas fuentes para la obtención de datos geográficos y finalmente se realizará una composición de mapa. En un segundo bloque, que se impartirá de manera telepresencial en la semana 5, se abordarán las diferentes herramientas y configuración para consultas de bases de datos, consultas espaciales y herramientas de geoprocesamiento. A partir de la semana 6 se conocerán herramientas para análisis multicriterio, así como para la automatización del proceso a través del uso del modelador gráfico. En esta unidad se trabajará con QGIS y todos los ejercicios han sido preparados en la versión 2.14.22. Se partirá de las consultas de bases de datos que permiten hacer análisis alfanumérico, es decir, para generar información a partir de los atributos de una capa. Uno de los lenguajes típicamente utilizados en los SIG para hacer consultas de bases de datos es el lenguaje SQL, lenguaje estructurado de búsqueda por sus siglas traducidas al español, en el cual, y partiendo de una tabla dentro de SIG, debe configurarse una expresión con un campo, un operador y un valor a consultar. En esta parte analizará los campos existentes, cuándo utilizar los diferentes operadores y cómo insertar los valores. Adicionalmente, se analizarán las opciones para consultas complejas que requieran más de una expresión. Luego se abordarán las consultas espaciales, que no son otra cosa que la selección de objetos espaciales de una capa con base en otra, aprovechando las relaciones espaciales existentes entre los elementos de las dos capas, es decir, la topología.
Se abordarán los fundamentos de las consultas espaciales, las características de los operadores espaciales existentes en QGIS, la configuración de consultas espaciales en QGIS y finalmente se realizará una práctica de consultas espaciales. En la tercera parte de esta unidad se estudiarán las herramientas de geoprocesamiento, que consisten en operaciones geométricas basadas en una o más capas. Se revisarán algunos fundamentos, las principales herramientas de geoprocesamiento, así como la configuración y el uso en QGIS. Finalmente, se realizará una práctica de geoprocesamiento. A menudo trabajamos en análisis SIG que involucran varias operaciones, siendo una de las recomendaciones tener claro el proceso a través de flujogramas. Adicionalmente, solamente al ejecutar una acción nos damos cuenta que un determinado proceso no fue el adecuado porque no produjo los resultados deseados. Una alternativa para no repetir todo un proceso, sino modificar aquellas acciones que no fueron adecuadas, o cuando se requiere aplicar un proceso de forma repetitiva, es el modelador gráfico. En la quinta parte de esta unidad se hará una revisión del funcionamiento del modelador gráfico y configurará un modelo. Con todas esas herramientas, usted propondrá un trabajo que involucre varios criterios, partiendo de la identificación de una problemática, de una necesidad de infraestructura o equipamiento, luego analizando los criterios espaciales empleados para su delimitación y finalmente modelando e identificando las zonas candidatas para la implementación del equipamiento o infraestructura. Para el desarrollo de esta unidad, se llevarán a cabo varias actividades tanto de docencia, de aplicación y experimentación, así como de trabajo autónomo. Tanto las actividades de docencia como las de aplicación y experimentación se realizarán en su mayor parte en un taller telepresencial en las semanas 4 y 5 y las actividades restantes se realizarán mediante actividades colaborativas como videoconferencias y chats especialmente. La actividad de aprendizaje autónomo estará compuesta por 3 subactividades, debiendo realizar y entregar una subactividad por cada semana a partir de la semana 5. Son muchas las herramientas que se utilizarán a lo largo de esta unidad y estoy seguro que les serán de mucha utilidad en su aplicación profesional como especialista en planificación territorial.